Mi hermano gemelo no pudo soportar más la presión de la escuela y nos dejó para siempre. Mis padres decidieron no llamar a las autoridades en ese instante. Me pidieron que regresara a casa de mi servicio, me pusiera su ropa y fuera a la escuela haciéndome pasar por él. Querían que les diera una lección inolvidable a cada chico que lo había acosado. Incluso su perfecta exnovia terminaría dándose cuenta de su gran error y pidiendo disculpas. Mamá lloraba tanto por teléfono que apenas podía entender sus palabras. Tu hermano, Leo, ha fallecido. Él ya no está con nosotros. La noticia me golpeó como un camión pesado. No podía respirar. ¿Estás segura? Traté de mantener mi voz estable. Mis manos no dejaban de temblar. Sí, Cole. Lo acosaron constantemente. Lo destruyeron por dentro. Fue horrible. Ella sollozaba. No se lo digas a nadie. No llamen a las autoridades todavía. Déjenlo descansar en paz un momento. Necesito verlo yo mismo. Yo sonaba calmado, pero no lo estaba en absoluto. Ya está hecho. ¿Cuándo vienes a casa? Ahora mismo. Me voy de la base. Mamá, solo resiste un poco más. Colgué. Tenía que saber qué había pasado realmente. Mi hermanito, el chico al que había pasado toda mi vida protegiendo, se había marchado para siempre. ¿Cómo pudo pasar esto? Mi vuelo aterrizó. Me subí a la motocicleta que mi contacto me había dejado y conduje directamente a la casa de mis padres en las afueras. Me salté la casa principal y fui directo al anexo. Había un vehículo funerario estacionado en la entrada. Papá había movido algunos hilos para conseguirlo en privado mientras asimilaban todo. Mamá me miró y se derrumbó. Papá solo señaló las puertas traseras del vehículo. No pudo articular palabra alguna. Abrí el pestillo. Leo estaba allí, descansando pacíficamente, pero con una inmensa tristeza reflejada en su rostro. Algo en mi pecho se llenó de una determinación implacable. Leo y yo éramos idénticos. Si nos ponías la misma ropa, solo mamá podría distinguirnos. Incluso papá nos confundía a veces. Empecé a observar su estado. Necesitaba saber exactamente cuánto había sufrido. Me heló la sangre. Había marcas de un trato sumamente cruel. Señales evidentes de que lo habían acorralado sin piedad durante mucho tiempo. La profunda tristeza que sentía se convirtió en algo mucho más firme, duro y decidido. Toqué su mejilla fría. Todo lo que podía ver era a él de niño, corriendo detrás de mí, gritando mi nombre. Esta vez, hermanito, voy a desarmar todo el imperio que ellos construyeron en esa escuela. Salí del vehículo. Mamá me agarró de la mano y se desmoronó de nuevo. Sufrió muchísimo, Cole. Tu padre y yo no supimos qué hacer para ayudarlo. Fuimos a la escuela y las autoridades escolares nos ignoraron. Probamos con la seguridad local y nos dijeron que eran solo cosas de niños. A nadie le importó. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba viendo todo con total claridad. Necesitaba nombres. Necesitaba saber quién lo empujó a este punto. Había pasado años entrenando con un equipo táctico especial de seguridad. Pensé que ya estaba acostumbrado a ver el dolor humano. Pero mirar a mi gemelo allí se sintió como si alguien me hubiera arrancado un pedazo de mi propia alma. El líder táctico al que todos en el escuadrón respetaban había quedado atrás. Solo quedaba un hermano mayor que quería justicia de verdad. Papá lloraba en silencio en un rincón. Toda la casa se sentía asfixiante. Mamá, ¿dónde está el teléfono de Leo? Mi voz salió baja y completamente plana. Ella corrió adentro y me lo trajo rápidamente. Lo desbloqueé. Las notificaciones eran una demostración absoluta de crueldad escolar. Oye, Leo, ¿ya te rendiste? Hoy faltaste, cobarde. Te lo dije. Hoy vas a hacer mi tarea y me vas a servir frente a todos. ¿Dónde diablos estás? Más te vale tener mis $200 mañana o te arrepentirás en serio. Leo, todavía tengo ese video humillante tuyo. Me pregunto cómo se sentiría tu preciosa novia Amber si lo publicara para que toda la escuela se burle de ti. Preséntate mañana, o ya verás lo que pasa. Había un archivo de video debajo de los mensajes de texto. Lo abrí. Leo estaba acorralado. Un grupo de chicos a su alrededor, humillándolo, riéndose de él y empujándolo bruscamente contra los casilleros del pasillo. No pude verlo entero. Cada mensaje se sentía como una ofensa directa hacia mi propia persona. Mis nudillos se pusieron blancos de tanto apretar ese teléfono. Se lo prometí ahí mismo, en silencio. Haría que cada uno de ellos enfrentara las consecuencias de sus actos y deseara jamás haberse metido con él. A la mañana siguiente, me puse el blazer del uniforme de Leo y crucé las puertas de la Academia St. Jude. En el segundo exacto en que entré al salón principal, toda la clase se quedó en absoluto silencio y empezaron a sonreírme con clara burla. Sabía cuál era su clase. Solo no sabía cuál era su escritorio. Así que caminé hacia un chico sentado cerca del frente. ¿Dónde me siento? El chico parpadeó. Luego se rió fuerte. ¿Finalmente perdiste la memoria por el susto de ayer? ¿Ni siquiera conoces tu propio asiento? El estorbo de la clase se sienta en el rincón de atrás. Obviamente. El salón entero soltó una risita. Fui al escritorio en el rincón del fondo. Estaba cubierto de rayones, suciedad y envolturas de basura. Recogí la mochila de Leo de la silla. Cuando la abrí, cayeron libros de texto manchados y tareas estropeadas a propósito. Mi cara no se inmutó en lo más mínimo. Por dentro, mi sentido de justicia estaba despertando. Cuanto más veía esto, más entendía cómo había sido realmente el día a día de mi hermano. Recogí la basura de mi escritorio con calma y la tiré en la papelera grande del salón. Luego, mientras todos me miraban fijamente, caminé hacia el chico que había hablado de más y vacié toda la papelera sobre su propio escritorio inmaculado. ¿Qué te pasa? ¿Quieres problemas serios, Vance? Se levantó de su silla de golpe, intentando empujarme con fuerza. Lo esquivé con extrema facilidad, le puse la papelera vacía en la cabeza, lo desequilibré suavemente y lo dejé caer de nuevo sentado en su asiento. Se arrancó la papelera, muy molesto y avergonzado, intentando levantarse otra vez. Lo empujé de vuelta por los hombros, fuerte pero sin golpearlo. El sonido contra el respaldo de la silla resonó en el aula. Luego lo sostuve por los hombros y lo dejé completamente inmovilizado. Un niño mimado de escuela privada no es mucho rival contra el entrenamiento físico avanzado. Encontré un punto de presión inofensivo pero sumamente molesto en su hombro, y dejó escapar un sonido agudo de queja. ¿Quién arruinó mi escritorio? Dije, casi en un susurro. Presioné un poco más el punto. Yo, no lo sé, te lo juro. Aumenté un poco la presión técnica. Se quejó muy asustado, agitando las piernas bajo la mesa. Para, ya basta. Fueron Jared, Chloe y Mia también. Ellos tiraron todas esas cosas en tu escritorio. Nadie más, te lo prometo. Estaba temblando del susto. Lo solté inmediatamente. Se desplomó sobre el escritorio, muy asustado y frotándose el hombro. El salón estaba en un silencio sepulcral. Nadie podía creer lo que estaban presenciando en vivo. Oye, Vance, ¿te crees muy rudo ahora de repente?
Te vas a arrepentir después de clases, fenómeno. Un chico bastante grande se levantó y me señaló. El típico jugador de fútbol americano que se ve en las películas. Sonreí y caminé directamente hacia él. ¿Por qué esperar? Resolvamos este problema ahora mismo. Brandon pareció muy sorprendido por mi reacción. Miró a sus amigos, recordó que tenía público observando, y supuso que por su orgullo no podía echarse atrás. Se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme de la camiseta. Para el resto de la clase, Brandon era un gigante imparable. Para mí, parecía que se movía en cámara lenta bajo el agua. Antes de que sus manos pudieran siquiera alcanzarme, me moví, lo esquivé, y lo inmovilicé usando su propio peso en su contra, asegurando su brazo en una llave de control absoluto, que no lo lastimaba pero no le permitía moverse ni un centímetro. Se quedó congelado. Suéltame ahora, exclamó. No dije nada. Mantuve la llave de control firme. Cuanto más luchaba por liberarse, más incómoda era su posición. Estaba desesperado. Ya. Por favor, me rindo. Por favor, déjame ir. Hacer que un atleta estrella del equipo universitario pida piedad frente a sus amigos requiere una táctica de superioridad que la mayoría de la gente no comprende. Me acerqué a su oído. Jared, Chloe y Mia destrozaron mi escritorio hoy. ¿Qué vas a hacer al respecto, Brandon? Yo me encargo. Les diré que lo arreglen ahora mismo, te lo aseguro. Su cara estaba roja de vergüenza y esfuerzo. Lo solté suavemente. Cayó de nuevo en su silla, respirando con mucha dificultad. Se habría podido oír caer un alfiler al suelo de lo callados que estaban todos. Brandon recuperó el aliento, se levantó enojado, caminó hacia Jared y le exigió que se levantara. Idiota. ¿Por qué te metiste con su escritorio y me hiciste quedar en ridículo a mí? Siguió regañándolo severamente, desquitando cada pizca de su propia frustración y vergüenza en él. Jared se encogió en su asiento, muy asustado. Chloe y Mia se pusieron pálidas y empezaron a retroceder lentamente hacia la puerta. Limpien mi escritorio, dije con voz firme. Pónganlo en perfectas condiciones como debería estar, y estamos a mano. Ambas chicas corrieron de inmediato por toallas de papel y líquido desinfectante y empezaron a limpiar y organizar rápidamente. Una de ellas incluso corrió al baño por agua limpia. Ya casi terminaban su tarea cuando se abrió la puerta del salón. Entraron 2 chicos y una chica. Chloe, Mia, ¿qué demonios están haciendo? El que venía al frente era elegante, con una chaqueta cara y de diseñador sobre su uniforme escolar. Me frunció el ceño, viéndome sentado tranquilamente en el borde de un escritorio. ¿Por qué están limpiando para este completo fracasado? Saqué mi teléfono y revisé las fotos. Tristan Sterling, el líder del grupo, hijo de un gran multimillonario. Según el teléfono de Leo, Tristan estaba detrás de casi todo el acoso sistemático. Me levanté y caminé hacia él. Antes de que pudiera decir algo más, se burló e intentó empujarme con fuerza por el pecho. Atrapé su mano en el aire con firmeza. Con un movimiento rápido y preciso de artes marciales, lo derribé limpiamente y lo dejé inmovilizado en el suelo en un instante. ¡Ay, mi brazo! Me lastimas, suéltame. Se quejó desde el piso. Nunca en su vida había sido superado físicamente. El intocable niño rico perdió su arrogante confianza en aproximadamente medio segundo. Lo que quedó fue un joven muy asustado que no sabía qué hacer. Apliqué un poco de presión inofensiva en la postura. Se quejó más fuerte, perdiendo toda su compostura frente a sus amigos. Justo entonces sonó la campana para la siguiente clase. Lo solté, dándole un leve empujón para que pudiera levantarse. El susto no se le pasaba. Estaba temblando y sorprendido por la humillación. Veámonos después de clases, en el lugar de siempre, le dije, dándole unas pequeñas y condescendientes palmaditas en el hombro. Luego regresé a mi escritorio, que ahora estaba impecable. Nadie hizo ningún ruido. Sus amigos me miraban con total asombro y sin entender. Cuando Tristan finalmente pudo ponerse de pie, me miró con muchísimo coraje y resentimiento. Yo simplemente le guiñé un ojo. En el horario del almuerzo, salí a las canchas de baloncesto que estaban junto a la cafetería. Tristan apareció unos minutos más tarde acompañado de una docena de tipos enormes de los equipos deportivos de la academia. Algunos de ellos traían una clara actitud intimidante. Te vas a arrepentir de lo de hoy, Vance. Tuviste mucha suerte esta mañana, eso es todo. Acórralenlo, chicos. Yo asumo toda la responsabilidad si hay problemas y lo suspenden. Denle una lección que no olvide. Se abalanzaron sobre mí todos a la vez. Mantuve mi postura. Me defendí bloqueando sus empujones y demostrando todo mi entrenamiento táctico. Pero no solo estaba esquivando los agarres. Estaba trabajando de cerca, usando llaves de judo y derribos tácticos rápidos cada vez que uno de ellos se acercaba demasiado. Desde afuera, quizás parecía que me estaban superando en número ampliamente. En la realidad, los tipos que intentaban atraparme eran los que terminaban directamente en el piso. Después de unos 3 minutos de bloqueos, vi mi oportunidad perfecta. Rompí el círculo fingiendo estar cansado, y corrí hacia la parte de atrás del gimnasio. Sabía que no había cámaras de seguridad ahí atrás. Me detuve en seco. Me alcanzaron rápidamente, riéndose. No hay a dónde huir ahora, ¿eh? Me avergonzaste frente a todos. Ahora verás de qué somos capaces. Los tipos intentaron sujetarme a la fuerza todos juntos. Dejé de retroceder. Me metí dentro de su alcance, usando técnicas avanzadas de defensa personal, desequilibrios, llaves de inmovilización y derribos rápidos. El espacio se llenó con el sonido de mis bloqueos precisos y su constante frustración. No podían hacerme absolutamente ningún daño. 2 minutos después de eso, los 12 chicos estaban en el suelo, muy cansados, sin aliento y totalmente superados en habilidad. Tristan estaba paralizado en la parte de atrás de la escena. No, de ninguna manera. Leo nunca se defendió así en su vida. ¿Cómo estás haciendo todo esto? Caminé con calma. Me acerqué y le puse una mano firme en el hombro. Te saliste con la tuya molestando a mi hermano, porque la junta escolar te protege en todo. Porque tu papá dona grandes cantidades de dinero a este lugar, ¿verdad? Abrió mucho los ojos por la sorpresa. Intentó mantener su actitud arrogante de todos modos. Si sabes perfectamente quién es mi papá, será mejor que retrocedas ahora mismo. Una sola llamada telefónica suya y estás expulsado de por vida de cualquier escuela. Me reí ligeramente. Saqué mi teléfono del bolsillo, abrí una aplicación de grabación de voz, le di a grabar y lo miré fijamente a los ojos. Dime algo interesante, le dije. ¿Cuál es el trato exacto y los sobornos entre el director y tu papá? Tristan se quedó mirando la pantalla del teléfono grabando, con el pecho agitado por los nervios. ¿De qué estás hablando? Mi papá solo donó algo de dinero a la escuela de forma legal. Eso es todo. Apliqué una llave de inmovilización suave pero muy firme en su brazo y lo miré con total intensidad y frialdad. Se quedó completamente rígido, muy nervioso, sabiendo que no podía escapar de mí. 5 segundos de tenso silencio y lo solté.
La tensión en el aire era evidente y palpable. Retrocedió temblando, empapado en sudor frío por el miedo a ser descubierto. Le mostré el teléfono grabando nuevamente. Esta es una vieja táctica de persuasión. No te hará daño físico, pero esta grabación y todo lo que he descubierto de ti puede arruinar la impecable reputación de tu padre para siempre. Un pequeño escándalo escolar lo pueden soportar, pero toda la verdad de sus sobornos y fraudes expuesta en las noticias nacionales. El impacto público causaría una caída financiera y social de la que no se recupera fácilmente. Pierdes todos tus lujos, tu estatus intocable y el respeto de todos los que conoces. El récord de alguien ocultando algo así antes de enfrentar consecuencias legales serias es muy corto. ¿Quieres descubrir realmente qué tan rápido perderás todo tu mundo perfecto? Tristan me miró fijamente durante 5 segundos completos. Sus ojos saltaron entre mi cara y el clavo que giraba lentamente sobre la llama. Era curioso verlo. Toda su vida lo habían protegido. Dinero, nombre, apellido. Nunca nadie le había mostrado el mundo real. El mundo donde las consecuencias no se pueden comprar. Sus labios temblaron. El director Morales recibe dinero en efectivo cada semestre. Mi padre paga para que ciertos problemas desaparezcan. Cualquier queja sobre mí o sobre el equipo se archiva sin investigar. Si alguien presiona demasiado, Morales llama a papá y papá llama al alcalde. Lo dijo todo de un tirón, mirando el clavo. ¿Y Leo? Apretó la mandíbula. Acerqué el clavo. ¡Espera! Levantó las manos. Su voz se quebró. Leo grabó algo en el vestuario. Nos vio haciendo algo que no debía ver. Le pedimos que borrara el video. Se negó. Entonces, lo controlamos de otra forma. ¿Cómo? Silencio. Puse el clavo a 2 centímetros de su cuello. Le grabamos nosotros a él. Teníamos un video suyo que lo destruiría si salía a la luz. Fotos también. Lo obligamos a darnos dinero, a hacer trabajos para nosotros, tragó saliva. A humillarse frente a la clase. Llevamos meses haciéndolo. Creíamos que ya se había rendido. Sentí algo oscuro moverse dentro de mí. Frío. Calculador. ¿Qué había en el video que Leo grabó de ustedes? Tristan cerró los ojos. Morales. Y mi padre. En la oficina del director. Lo miré durante 3 segundos. ¿Con quién más? El entrenador Ruiz. Hay dinero que entra a la escuela que no es de donaciones. Es lavado. Papá usa la academia como fachada. Morales lo sabe. Ruiz lo sabe. Toda la junta directiva lo sabe. Guardé el clavo en mi bolsillo. Tristan parpadeó confundido de seguir vivo. Esto no termina aquí, ¿verdad? Murmuró. Apenas empieza. Dije. Lo dejé en el callejón con sus amigos en el suelo, y regresé a la escuela como si nada hubiera ocurrido. El resto del día lo pasé siendo invisible y observando. Aprendí el ritmo de la academia. Los corredores donde las cámaras tenían ángulos muertos. Los horarios del personal de seguridad. Qué profesores miraban hacia otro lado y cuáles realmente veían algo. Aprendí quiénes eran los satélites de Tristan. Chicos que no actuaban por crueldad sino por miedo. Los identifiqué porque eran los únicos que evitaban mirarme a los ojos durante el resto del día. Y aprendí algo más. Leo había intentado contarle a alguien. Una profesora. La señorita Vargas, de literatura. Vi cómo miraba mi escritorio durante toda la clase. Al final, cuando todos salían, me detuvo suavemente del brazo. Leo. Su voz era casi un susurro. Tenía los ojos húmedos. Leo, ¿estás bien? Vi lo que pasaste esta mañana y me quedé quieto. Ella no sabía que Leo había muerto. Nadie en esta escuela lo sabía todavía. Estoy bien, dije en voz baja. Frunció el ceño. Me estudió el rostro. Vienes a hablar conmigo cuando puedas, ¿sí? Puerta abierta. Siempre. Asentí y salí. En el pasillo me detuve un momento. Leo había tenido a alguien. Al menos una persona que lo veía de verdad. Y de todas formas no fue suficiente. Eso me dijo más sobre el sistema que rodeaba esta escuela que cualquier cosa que Tristan me había confesado. Amber Castillo aparecía mencionada 43 veces en el teléfono de Leo. Los primeros mensajes eran de hace 8 meses. Dulces. Cargados de ese tipo de emoción que solo existe cuando eres joven y crees que alguien te ve de verdad. Leo le contaba cosas. Sus miedos. Sus sueños. Le mandaba fotos de libros que estaba leyendo, canciones que lo hacían pensar en ella. Era el tipo de chico que entregaba todo sin reservas. Los últimos mensajes de Amber databan de hace 3 meses. No te quiero ver más. Deja de escribirme. Eres un problema que no necesito en mi vida. Corte limpio. Quirúrgico. Había llegado 2 semanas después de que Tristan y su grupo comenzaran con lo peor. No era coincidencia. La encontré junto a su casillero antes de la última clase. Amber Castillo era exactamente lo que uno esperaría del tipo de persona que encaja perfectamente en ese mundo. Cabello castaño oscuro, uniforme impecable, una sonrisa entrenada para abrir puertas. Cuando me vio, algo cruzó su cara. No fue culpa exactamente. Fue algo más parecido al alivio de ver que todavía respiraba. Leo. Miró a los lados. ¿Puedo hablar contigo? Claro. Se acercó. Bajó la voz. Lo que te hice estuvo mal. Lo sé. Tristan me presionó para que cortara contigo o publicaría cosas que... Se mordió el labio. Me amenazó a mí también, ¿ok? No era solo contigo. Tenía algo sobre mi familia. La miré en silencio. ¿Sabes lo que le pasó? Pregunté. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que Tristan le hizo realmente? Su expresión se tensó. Miró al suelo. Escuché cosas. No quise saber más. Amber. Levantó la vista. ¿Tienes pruebas de alguna amenaza que Tristan te haya hecho? Vaciló. Luego asintió despacio. Guárdalas. Dije. No las borres. No se las muestres a nadie todavía. Solo guárdalas. Se quedó mirándome mientras me alejaba. Sentía su confusión en la nuca. No importaba. No estaba aquí para que Amber se sintiera bien consigo misma. Estaba aquí para recolectar todo lo que pudiera usarse cuando llegara el momento. Esa noche, en el granero, tendí los cables de mi laptop sobre la mesa de trabajo de papá y empecé a construir el mapa. Nombres en círculos, líneas entre ellos, fechas, montos. Cada mensaje del teléfono de Leo estaba digitalizado, cada nombre catalogado, cada amenaza archivada. Tristan Sterling, Jared Ochoa, Brandon Rivas, el director Morales, el entrenador Ruiz, Héctor Sterling, el padre, el alcalde, y alrededor de todos ellos, un anillo de gente que sabía y no dijo nada. No iba a demoler esto desde adentro como un toro en una tienda de porcelana. Iba a desarmarlo pieza por pieza, desde la base, hasta que no quedara nada en pie. Papá apareció en la puerta del granero. Me observó trabajar durante un momento. ¿Vas a ir mañana? Preguntó. Sí. Tuvieron que haber notado algo diferente hoy. Lo notaron. Dije. Ese era el punto. Asintió. Se quedó en silencio un rato más. Cole. Su voz se quebró en la segunda sílaba de mi nombre.
Tráelos a todos. No respondí. No hacía falta. Apagué la luz del granero, y quedé solo con la pantalla del laptop iluminando mi cara, y los nombres de todos los que habían destruido a mi hermano, flotando en la oscuridad frente a mí. Mañana, la segunda vuelta. Y esta vez, iba a empezar a jalar los hilos que derrumbarían todo. Al segundo día, entré a la Academia St. Jude sin blazer, camisa blanca, mangas enrolladas, corbata aflojada. Igual que Leo cuando era pequeño y se negaba a usar la ropa que mamá le ponía. Siempre encontraba la forma de hacer suyas las cosas que otros le imponían. Yo también. El pasillo principal estaba diferente esa mañana. Nadie se rió. Nadie lanzó un comentario. Los que el día anterior señalaban y cuchicheaban, ahora miraban al suelo o encontraban razones urgentes para estar en otra dirección. Brandon pasó a mi lado con el brazo en cabestrillo improvisado y no levantó la vista. Jared llegó tarde, con un moretón oscuro en la mandíbula que su uniforme no podía disimular. El silencio tiene un peso distinto cuando viene del miedo. Lo había visto antes, en zonas de conflicto, cuando un escuadrón entra a un territorio que ya sabe que perdió. No es paz. Es la quietud que precede a algo peor. Fui directamente a la oficina del entrenador Ruiz. Toqué la puerta. Adelante. Era un hombre grande, cuello grueso. La clase de persona que confunde el volumen con la autoridad. Cuando me vio, algo pasó por sus ojos. Reconocimiento mezclado con cálculo. Vance, siéntate. No me senté. Escuché que ayer hubo algunos malentendidos, dijo recostándose en su silla. Estas cosas pasan. Chicos siendo chicos. Pero necesito que entiendas que en esta academia hay reglas de conducta y si... ¿Cuánto le paga Héctor Sterling por mirar hacia otro lado? Ruiz dejó de hablar. Se quedó absolutamente inmóvil durante 2 segundos completos. Luego soltó una carcajada forzada y se inclinó hacia adelante. No sé de qué estás hablando, muchacho. Grabaciones de audio. Transferencias bancarias. Un registro de cada vez que una queja sobre Tristan Sterling fue archivada sin investigar. Puse las manos sobre su escritorio. Tengo todo eso, entrenador. Y una copia ya está en un lugar donde usted no puede llegar. Ruiz me miró durante un largo momento. Su mandíbula se tensó. Eres un chico muy estúpido, dijo en voz baja. Puede ser. Me enderecé. Pero soy un chico muy estúpido que tiene sus archivos respaldados. Salí sin esperar respuesta. La señorita Vargas me esperaba en el pasillo, como si supiera que estaría ahí. Leo, necesito hablar contigo ahora. Me llevó a su salón vacío. Cerró la puerta. Se cruzó de brazos y me miró con una intensidad que pocos profesores tienen. Ese no eres tú, dijo. Me quedé quieto. Leo tiene un pequeño tic cuando está nervioso. Se toca el segundo nudillo del dedo anular con el pulgar. Lleva 2 años en mi clase. Hizo una pausa. Tú no lo has hecho ni una sola vez. El silencio entre nosotros se estiró. Evalué sus ojos. No había amenaza ahí. Había dolor. El tipo específico de dolor que tiene alguien que vio algo venir y no pudo detenerlo. ¿Cuánto tiempo lleva sospechando? Pregunté. Su expresión se quebró apenas. Desde que no llegó ayer. Bajó la voz. ¿Está vivo? No respondí. Cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir estaban húmedos, pero su voz era firme. ¿Qué necesitas? Su nombre era Clara Vargas. 34 años. Licenciada en Derecho antes de convertirse en profesora. Había intentado presentar una denuncia formal contra Tristan Sterling hacía 6 meses. El director Morales la había llamado a su oficina y le había explicado con mucha calma que su contrato se renovaba cada año. Había guardado cada correo, cada documento, cada negativa con sello oficial. Me lo entregó todo en una memoria USB mientras sus manos temblaban levemente. Tenía miedo de usarlo sola, dijo. No tenía a nadie. Ya tiene a alguien, dije. Esa tarde, en el granero, la información de Clara se sumó al mapa. Lo que antes era una red de nombres y líneas, era ahora algo con estructura legal. Denuncias archivadas, correos con fechas, transferencias que Clara había rastreado con su formación jurídica y guardado en silencio durante meses. El andamiaje completo de la corrupción que había aplastado a Leo estaba frente a mí. No era solo bullying, era un sistema, construido deliberadamente, mantenido con dinero y miedo. Y Leo había tenido la mala fortuna de grabarlo por accidente y la peor fortuna de no tener a nadie lo suficientemente cerca para ayudarlo a usarlo. Esa noche, contacté a un periodista, un excompañero de unidad que había dejado el servicio y ahora trabajaba en investigación independiente. Le mandé un paquete cifrado con una fracción de los documentos, solo para que supiera lo que existía, solo para que estuviera listo. El detonador estaba armado, solo faltaba saber cuándo apretarlo. Mamá entró al granero pasada la medianoche con 2 tazas de café. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un rato largo. Miraba el mapa en la pantalla. Se parece a ti, dijo finalmente. Cuando eras pequeño, siempre armando algo. Siempre 3 pasos adelante. No respondí. Cole puso su mano sobre la mía. ¿Va a servir de algo? ¿De verdad? Levanté la vista hacia ella. Y entonces vi algo que no esperaba ver. En la pantalla de mi laptop, entre los documentos abiertos, una ventana que no había abierto yo. Una sesión de chat. Con el usuario LVance92. La cuenta de Leo. Un mensaje nuevo, enviado hace 3 minutos desde un dispositivo que no era el teléfono que yo tenía. Sé que no eres tú, Leo. Y sé exactamente quién eres. Para. Me quedé paralizado frente a la pantalla. Alguien dentro de esa escuela sabía. Y ese alguien tenía acceso a la cuenta privada de mi hermano muerto. No aparté los ojos de la pantalla. LVance92. El cursor parpadeaba después del mensaje como si estuviera esperando. Como si quien lo había escrito supiera que yo estaba ahí, leyéndolo en tiempo real. Mis dedos se posaron sobre el teclado. ¿Quién eres? 3 puntos. Alguien escribiendo. Alguien que también quería ayudarlo. Alguien que llegó tarde. ¿Cómo tienes acceso a esta cuenta? Leo me la dio. Hace 2 semanas. Me dijo que si algo le pasaba, yo sabría qué hacer con lo que había adentro. Pero me bloqueé. Tuve miedo. Y llegué tarde de todas formas. Mamá leía sobre mi hombro. Sentí cómo contenía el aliento. ¿Qué sabes exactamente? Sé que tienes el mapa incompleto. Falta el eslabón más importante. El que conecta a Héctor Sterling con el alcalde. Sin eso los abogados de Sterling destruyen todo lo demás en una semana. ¿Y tú tienes ese eslabón? Una pausa larga. Luego, mañana, biblioteca. 10 de la mañana. Busca el libro de Borges con el lomo roto en el estante del fondo. La sesión se cerró. Me recosté en la silla. Mamá puso la mano sobre mi hombro pero no dijo nada. Afuera, el viento movía los árboles contra el techo del granero. Dentro, el mapa en mi pantalla seguía ahí, con su nodo vacío en el centro, el espacio que siempre había sentido que faltaba. Alguien más había visto lo mismo. La biblioteca de la Academia St. Jude olía a madera vieja y a papel.
Era el único lugar de la escuela donde el ruido bajaba a cero de forma natural. Encontré el Borges sin esfuerzo. Lomo café, roto en el ángulo inferior. Lo saqué del estante. Adentro, doblada en cuartos, había una fotografía impresa. Héctor Sterling y el alcalde Medina. Los dos en lo que parecía una reunión privada, copa en mano, en algún tipo de evento de gala. Nada extraordinario a primera vista. Pero al dorso de la foto había una fecha, un número de cuenta y una anotación escrita a mano. Transferencia 11. Fondo Municipal de Infraestructura. HS Dinero Público. Sterling no solo lavaba a través de la academia. Tenía al alcalde canalizando fondos municipales hacia sus cuentas privadas bajo partidas de obra que nunca se ejecutaron. Y alguien había documentado exactamente cuándo y cuánto. Levanté la vista. Una chica estaba sentada en la mesa del fondo, mirándome. No la había visto entrar. Cabello negro recogido, gafas, uniforme sin insignias del equipo ni pines de ningún club. El tipo de persona que una escuela como esa vuelve invisible a propósito. Me llamo Sofía, dijo. Era amiga de Leo. Me senté frente a ella. ¿Cuánto tiempo llevas recopilando esto? 4 meses. Juntó las manos sobre la mesa. Leo y yo nos turnábamos. Él entraba a los lugares. Yo analizaba lo que traía. Soy buena con números y con sistemas. Encontré el patrón en las transferencias revisando los reportes financieros públicos de la alcaldía. Son documentos abiertos. Nadie los lee porque nadie sabe qué buscar. ¿Por qué no fuiste a la policía? Sonrió apenas, sin humor. La policía local reporta al alcalde Medina. Hizo una pausa. Leo quería esperar a tener todo perfecto antes de moverse. Decía que si salíamos demasiado pronto, Sterling tendría tiempo de destruir todo. Su voz bajó un tono. Esperamos demasiado. El peso de esas 3 palabras aterrizó entre las dos. Le extendí la mano. Dame todo lo que tienes. Esa tarde, el mapa estaba completo. Clara Vargas con sus correos y denuncias archivadas. Sofía con las transferencias del fondo municipal. El audio que Tristan me había confirmado. Los mensajes del teléfono de Leo. La memoria USB. Y ahora la foto con la anotación manuscrita de alguien que había estado lo suficientemente cerca de Héctor Sterling para documentarlo desde adentro, y cuya identidad Sofía se negó a revelarme todavía. Le mandé el paquete completo a mi contacto periodista. 2 horas después me respondió con 3 palabras. Esto es suficiente. Esa noche, las cosas empezaron a moverse. No lo vi directamente. Lo reconstruí después por las llamadas que aparecieron en el registro del teléfono de la escuela. A las 7 de la tarde, Morales llamó a Héctor Sterling. Conversación de 12 minutos. A las 7:16, Sterling llamó al alcalde Medina. 8 minutos. A las 7:25, Morales llamó al abogado de la academia. 20 minutos. Alguien les había filtrado que existía documentación. No yo. Probablemente Ruiz, que había pasado el día nervioso, saliendo a hacer llamadas en el estacionamiento. Exactamente lo que esperaba que hiciera. Los sistemas corruptos tienen un defecto fundamental. Cuando sienten que el piso se mueve, todos corren a protegerse a sí mismos antes de proteger la estructura. Ruiz no llamó a Sterling para advertirlo. Llamó para cubrirse. Y al cubrirse, los obligó a moverse antes de estar listos. A las 8 de la noche, Tristan Sterling llegó a la academia con su padre. Los vi desde el estacionamiento, en mi moto, con el casco puesto. Héctor Sterling era exactamente como imaginaba. Traje oscuro, mandíbula fuerte, la clase de hombre que nunca ha tenido que elevar la voz porque el dinero lo hace por él. Entraron directo a la oficina de Morales. Las persianas se cerraron. Tristan se quedó afuera, en el pasillo. Lo vi a través del vidrio. Tenía el hombro vendado, los brazos cruzados, mirando al suelo. Y por primera vez desde que había pisado esta escuela, no parecía el chico de oro intocable. Parecía exactamente lo que era. Un adolescente que había cometido actos de adulto y que ahora empezaba a entender que su padre no podía salvarlo de todo. Me quité el casco. Entré. Tristan me vio venir por el pasillo y se enderezó de golpe. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. Me detuve frente a él. Esperar. Mi padre está adentro ahora mismo. Va a enterrar todo lo que creas que tienes. Pero su voz no tenía la arrogancia de antes. Tenía el tono hueco de alguien que repite algo que le han dicho y que ya no está seguro de creer. Esto termina hoy. Sí, dije. Termina hoy. Me miró durante un segundo largo. Algo en su cara cambió. No fue miedo exactamente. Fue el momento específico en que alguien ve el futuro y entiende que ya no puede alterarlo. La puerta de la oficina de Morales se abrió. Héctor Sterling salió primero. Era la primera vez que lo tenía a 3 metros de distancia. Me miró directamente, con esa evaluación fría que tienen los hombres que compran y venden personas desde hace décadas. ¿Tú eres el chico Vance? Dijo. Soy el hermano, respondí. Un segundo de silencio absoluto. Su expresión no cambió, pero sus ojos sí. Y en ese instante supe que él también sabía. Que Leo estaba muerto. Que no había sido un accidente. Y que había calculado que sin Leo, sin el denunciante original, todo se derrumbaría como siempre se derrumbaba. No sabía que Leo me había dejado a mí. Abogado, le dijo a alguien por teléfono mientras caminaba hacia la salida, sin apresurarse, sin volver a mirarme. Muévete ahora. Lo vi alejarse por el pasillo. Perfecto. Que corriera. Que llamara a todos sus abogados. Que se parapetara detrás de cada escudo que el dinero podía comprar. Porque lo que Sofía y yo habíamos enviado esa tarde no iba a un periódico local. Iba a 3 medios nacionales simultáneamente. A una fiscalía federal. Y a una cuenta pública que en ese preciso momento, con cada segundo que pasaba, acumulaba visualizaciones. El primero en publicar, lo hizo a las 9:04 de la noche. A las 9:04, el primer titular cayó. Lo leí desde el estacionamiento de la academia, con el teléfono en la mano y el motor de la moto todavía caliente. Exclusiva. Red de lavado de dinero vincula al alcalde Medina y al empresario Héctor Sterling con fondos municipales desviados. Academia privada usada como fachada durante años. 30 segundos después, el segundo medio publicó. 1 minuto más tarde, el tercero. En 4 minutos, el nombre de Héctor Sterling era tendencia nacional. Me guardé el teléfono y entré a la academia por última vez. El pasillo principal estaba vacío a esa hora, pero las luces de la oficina de Morales seguían encendidas. Empujé la puerta sin tocar. El director estaba detrás de su escritorio con el teléfono pegado a la oreja, la corbata aflojada, la cara del color del cemento. Cuando me vio entrar, bajó el teléfono despacio, como si de repente no tuviera energía ni para sostenerlo. Ya terminó, dije. No respondió. Tiene hasta mañana para presentarse voluntariamente. Después de eso, la Fiscalía Federal tiene su nombre, sus correos y sus estados de cuenta. Me detuve frente a su escritorio. La única diferencia es si usted llega primero o si lo van a buscar. Morales me miró durante un largo momento. Era un hombre que había pasado 20 años perfeccionando el arte de no ser responsable de nada.
Vi exactamente el instante en que ese arte se le acabó. Bajó la cabeza. No dije nada más. No hacía falta. Encontré a Tristan en el estacionamiento, sentado en el capó de su auto, mirando la pantalla de su teléfono. El titular brillaba en el vidrio de su cara. Cuando levantó los ojos hacia mí, no había arrogancia. No había cálculo. Solo un chico de 17 años viendo cómo el apellido que lo había protegido toda su vida se convertía en la razón por la que todo el mundo lo miraba. Mi padre está hablando con sus abogados, dijo en voz baja. Lo sé. Dice que va a salir de esto. Que siempre sale. No respondí. Tristan miró de nuevo su teléfono. Sus manos temblaban levemente. ¿Qué le pasó a Leo?, preguntó. El silencio entre nosotros duró varios segundos. Tomó la única salida que creyó que le quedaba. Mi voz salió plana. Porque ustedes le cerraron todas las demás. Tristan no dijo nada. Pero algo en su cara se rompió. No fue actuación. No había público. Era el tipo de quiebre que ocurre cuando alguien joven, por primera vez en su vida, siente el peso real de lo que hizo. Lo dejé ahí sentado, y caminé hacia mi moto. Héctor Sterling fue detenido esa misma noche, pasadas las 11, en el aeropuerto internacional. Tenía un vuelo privado a las 11:40. La Fiscalía Federal llegó con 15 minutos de margen. El alcalde Medina renunció a las 12:15 de la madrugada, mediante un comunicado de 3 líneas que no reconocía ninguna culpa, pero que en la práctica lo decía todo. El entrenador Ruiz fue suspendido de sus funciones antes del amanecer, pendiente de investigación. La academia abrió al día siguiente con un director interino y 3 funcionarios de la fiscalía revisando los archivos en la oficina de Morales. Yo no fui. Pasé esa mañana en el granero, con papá. No hablamos mucho. Él preparó café. Yo lo tomé. Afuera, los árboles estaban quietos y el cielo tenía ese color gris claro que tiene antes de que el sol termine de decidir si va a salir o no. En algún momento papá dijo, ¿crees que fue suficiente? Pensé en la pregunta durante un rato largo. No, dije. No va a traerlo de vuelta. Nada de esto lo hace. Papá asintió mirando su taza. Pero él lo inició, dije. Leo recopiló esa información. Leo grabó lo que vio. Leo le dio acceso a Sofía. Él armó esto antes de que yo llegara. Yo solo lo terminé. Papá levantó la vista. No murió sin pelear, dije. Eso necesito que lo sepas. No se rindió. Se quedó sin fuerzas antes de poder ver el resultado. Pero no se rindió. Papá no respondió. Puso la mano sobre mi hombro y la dejó ahí. Fui al camión frigorífico por última vez esa tarde. Abrí el pestillo. El frío salió como siempre, pero esta vez no me golpeó igual. Me quedé parado en la entrada, mirando a Leo bajo la escarcha fina, con las manos dentro de los bolsillos. Éramos idénticos. Misma cara, mismo cuerpo, misma sangre. Pero él había sido siempre el mejor de los dos. Más amable, más curioso. El que paraba a leer carteles en la calle. El que recordaba los cumpleaños. El que cuando éramos niños me despertaba a las 3 de la mañana para decirme que había soñado algo increíble y no podía esperar a contármelo. Yo aprendí a sobrevivir en el mundo apagando cosas. Leo nunca aprendió a apagarse. Y eso lo hizo vulnerable a gente que usa la sensibilidad ajena como arma. Le puse la mano en la mejilla fría por última vez. Ya pueden saber, le dije en voz baja. Ya no tienes que esperar. 3 semanas después, la Fiscalía Federal formalizó cargos contra Héctor Sterling por lavado de activos, evasión fiscal y corrupción de funcionarios públicos. El proceso judicial contra Morales y Ruiz avanzaba en paralelo. Tristan Sterling enfrentaba cargos menores como menor de edad, pero su expediente sería considerado en cualquier proceso civil posterior. Sofía habló en cámara por primera vez. Clara Vargas también. El caso de Leo se hizo público. Su nombre apareció en titulares nacionales no como víctima anónima, sino con su historia completa, su cara, sus sueños de estudiar biología marina, los libros que le gustaban, las canciones que mandaba por WhatsApp a la chica que quería. Hubo personas que nunca lo conocieron que lloraron por él. Eso no me dio paz exactamente. Pero fue algo. Aprendí una cosa en esa guerra de 4 días que no aprendí en años de servicio. El mundo no cambia cuando los buenos son perfectos. Cambia cuando los que han sido aplastados deciden, aunque estén solos, aunque estén asustados, aunque nadie los escuche, documentar la verdad y no destruirla. Leo lo hizo. Con 17 años, torturado, abandonado por el sistema, sin nadie que lo respaldara. Reunió las pruebas que derribaron a un hombre con el alcalde en el bolsillo. No pudo ver el resultado. Pero el resultado existió porque él existió. Eso es lo único que necesito saber. Eso es lo único que me importa.